Shalom amigos, muy buenas noches, Laila Toble Kulam. Bienvenidos una noche más para el estudio del Tanaj. Bienvenidos para que sigamos profundizando en los secretos de la Torá, para que sigamos adentrándonos en el texto del Tanaj y para ver todo lo que está allí oculto a nuestra vista dentro de la literalidad. Y para arrancar vamos a dedicar este estudio de la Torá para el éxito, para la Slajá de la señora Nubia Rodríguez, que Hashem bendiga la obra de sus manos enormemente. Y vamos a empezar con don Joseph. Franco, sigue por favor, amigo. Don Joseph. ¿Me copian? Ahora sí, señor. Buenas noches, Laila Toff, More, Laila Toff a todo el grupo. More, quiero agradecerle allí, conforme a la Javan, por sus palabras de aliento y sus palabras de ánimo para seguir adelante, como ya conversamos. Gracias por sus palabras, gracias por el empuje y dar el ánimo, porque sabemos que el camino es bastante difícil. Mas no imposible si tenemos a Hashem y la Torah en nuestro corazón. Gracias una vez más, saludos y abrazos y gracias por su apoyo, More. Saludos a todo el grupo. Bueno, muchas gracias a ti por el mensaje y de pronto aquí para hacer un pequeño paréntesis, nuestro apreciado Joseph hizo Giur la semana pasada. Baruch Hashem ya se unió a Israel. Para aquellos que están en ese proceso, que sigan motivados, porque aunque el camino es el más difícil, este es el camino que vale la pena. ¿Listo? Muy bien, Baruch Hashem. Entonces, vamos a iniciar hoy donde lo dejamos hace una semana. Estamos en el Perek Yud Het de Melahim Aleph. Entonces, capítulo 18 de Primero de Reyes, y nos encontramos en una prueba que cita Eliyahu Naví en el Monte Carmel a los profetas de Baal. Entonces, por un lado, ya hace una semana estudiamos todo lo que hicieron los profetas de Baal allí en el Monte Carmel, invocando a su Dios, cómo se les otorgó un buey, el buey cómo se negó a dirigirse hacia donde estaban ellos, y posteriormente, cuando Eliyahu habla con él, el buey al final accede, y aunque lo matan y lo parten en pedazos, dice que se rasgaban las carnes y se lastimaban, se hacían heridas en el cuerpo, clamando al Baal. Al final, pues, no hubo respuesta, obviamente, porque eso no existe. Y lo que sucedió a continuación, pues, fue que Eliyahu empezó a burlarse de ellos, que por ahí terminamos hace una semana un poquito diciendo que la halajá lo permite y la Gemara nos enseña que podemos burlarnos siempre que se trate de Avodah Zará. ¿Por qué? Porque eso es lo que pone en duda la unicidad de Hashem. Y todo lo que ponga en duda la unicidad de Hashem está permitido burlarse de la idolatría. No de la persona, sino de la idolatría de la persona. ¿Listo? Entonces, por allí quedamos hasta una semana. También cerramos diciendo que apareció por allí encriptado el profeta Elisha. ¿Cómo así que encriptado? Bueno, pues cuando ya es el turno de Eliyahu, nos dice el Tanaj que él envía a que rocíen agua sobre el animal, ya en pedazos sobre el altar, y que lo hagan en 3 ocasiones diferentes, ¿cierto? Perdón, en 4 ocasiones diferentes. Entonces, claro, perdón, sí, en 3 ocasiones. Entonces, ¿qué sucede? Que el Tanaj más adelante nos enseñó que cuando se nombra al profeta Elisha en una batalla, se dice que él era el que ponía agua en las manos de Eliyahu, el que le lleva agua a Eliyahu, y de cual lo aprendemos que el que sirvió acá en este caso fue el profeta Elisha, quien roció el agua, y por allí está encriptado, pero pues no lo sabíamos. Y quedamos ahí nada más. Entonces, inicio la lectura en el Pasuk 36. Dice así el Tanaj: al tiempo que asciende la ofrenda de grano, aconteció que Eliyahu Naví empezó a acercarse y a decir: oh Hashem, Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Israel, conózcase hoy que tú eres Hashem en Israel, y yo soy tu siervo, y que por medio de tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Hashem, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú, Hashem, eres el Elohe verdadero, y tú mismo has vuelto atrás el corazón de ellos.
Ante esto, el fuego de Hashem vino cayendo y se puso a comer, y se puso a comer la ofrenda quemada, y los pedazos de leña, y las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, inmediatamente cayeron sobre sus rostros y dijeron, Adonai Ua Elohim, Adonai Ua Elohim. Tremendos mensajes que estamos hoy en Rosh Hodesh. A propósito, Hodesh Top para todos, un feliz mes de Lul, Anil, Dodi, Bedodili, el rey está en el campo. Acordémonos de un mensaje, aquí hagamos un paréntesis muy importante que se insinúa en las letras de este mes, ¿cierto? Este mes que está empezando en la noche de hoy, que ya es primero de Elul, es el último año, el último mes del año, y por lo tanto nos enseña la Kabbalah que el rey está en el jardín, el rey salió del palacio. ¿Eso qué significa? Que Hashem este mes está más cercano que todos los meses del año a la tierra. Está por allí mirándonos, está por allí examinándonos, evaluándonos, porque lo que viene dentro de un mes es Rosh Hashanah. Dentro de un mes estaremos en primero de Tishri, año nuevo, donde Hashem nos va a juzgar para todo un año otra vez. Hashem, que todos lleguemos con vida y todos tengamos un buen juicio. Pero ahora que Hashem está en el campo, que ha salido del palacio, entonces él está viendo cómo es que se comportan los obreros. Y va a saber lo que él ve. Por allí se regresa el último día de Lul a su trono celestial para vestirse como juez de la tierra. Y por lo tanto, este mes es tal vez el más importante del año. Sí, por eso se hacen Selijot. Mañana no se hacen todavía, pero en 2 días, pasado mañana se empieza a hacer pues la Selijot del día jueves. Entonces acá está diciendo una frase que va a ser muy familiar en este Selijot. Hashemu Elohim, Hashemu Elohim. Y sigue diciendo el Tanaj. Entonces Eliyahu les dijo, prendan a los profetas de Baal, no permitan que escape ni uno solo de ellos. Enseguida los prendieron, y Eliyahu entonces los llevó abajo al valle torrencial del Quizón, y allí los degolló. Eliyahu ahora le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque hay el sonido de la ruidosa agitación de un aguacero. Bueno, esto lo estudiamos ahorita después. Dejémoslo hasta ahí y analicemos estos 5 versículos. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que podemos aprender acá, ¿sí? Es que Eliyahu no mencionó el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, como normalmente está en las bendiciones, sino dijo el de Abraham, el de Isaac, el de Israel. ¿Listo? Aquí entonces hay una aclaración que nos hace el Midrash Tanhuma de por qué lo hizo de esta forma. ¿Por qué? En primera instancia, porque Israel estaba en este momento de la historia hundido en idolatría. ¿Sí? Entonces la boda Zará estaba muy permeada, estamos hablando del reino del norte, en las 10 tribus, y por lo tanto, si hubiese mencionado a Shem como diferente a Abraham, a Isaac y a Jacob, es probable que se hubieran pensado que se estaba refiriendo a 3 dioses diferentes. Esa es la primera explicación que nos da el Midrash Agadá. Pero la segunda explicación es que en realidad tiene que ver con invocar los méritos de las tribus. ¿Sí? Porque en el caso de que Hashem no respondiera por los méritos de nuestros patriarcas, al mencionar aquí a el Elohe de Israel, está mencionando el Elohe de las 12 tribus, y por lo tanto, ese mérito es probable que también pesara a favor de Israel. Esa es la sabiduría que puso allí el Naví, profeta Elías, profeta Eliahu, para hacer este pedido a Hashem. ¿Listo? También es el motivo por el que cuando construyó este altar, vimos hace una semana, puso un altar con 12 piedras para poder hacer allí encima la shejitá de ese animal, el sacrificio. Ahora bien, dentro de la misma frase nos dice que está haciendo por medio de la palabra Hashem estas cosas. ¿Por qué él viene a decir eso si todos sabemos y es muy obvio que está actuando por palabra de Hashem? ¿Cierto? Y para Israel también era obvio, incluso para los profetas del Baal. Tiene que ver con una prohibición que la Torá demarca y que está condicionada a la existencia del Bet HaMikdash. ¿Cuál es? Que una vez se instituye el Bet HaMikdash, queda prohibido hacer altares privados por fuera de el Bet HaMikdash. Es decir, que cualquier persona en todo el territorio de Am Israel, de Eretz Israel, que quisiera ofrecer un animal para Hashem, por cualquiera de las causas que ya hemos estudiado,
Solo lo podía hacer en Jerusalén. A diferencia, si esa persona quería sacrificar a un animal para comer, que eso no es un sacrificio Hashem, sino es para la alimentación o para comercializar, para vender, para comprar, en fin, eso sí se podía hacer por fuera del Bet HaMikdash, ¿sí? Pero no un sacrificio para Hashem. Entonces, por lo tanto, como aquí estamos viendo, que Eliyahu hace un altar privado en el monte Carmel y allí hace un sacrificio a Hashem, nos está explicando el mismo Naví que eso lo está haciendo es por la orden de Hashem, ¿sí? La regla sigue existiendo, aquí solamente es un paréntesis, pero que se va a utilizar para agrandar el nombre de Hashem. No fue que el profeta se saltara la halajá, sino fue una orden de Akash Baruj Hu que puede hacer excepción a sus propias reglas, porque las instituyó. Nosotros no podemos saltarnos las reglas, pero Hashem sí. ¿Listo? Ahora bien, esto sucedió en la hora de la tarde, nos dijo el Tanaj. Y aquí viene algo muy interesante. Nosotros sabemos que existen 3 rezos en el día, ¿cierto? Hashem nos enseñó a través de los Sabot que debemos hacer Shaharit Min Harbit. En realidad, Arbit es el primer rezo del día, ¿sí? El primer rezo del día en realidad es Arbit, después Shaharit y el último es Minha. Así es el orden porque los días los contamos es a través del ocaso del sol. Ahora bien, eh, lo que busca enseñarnos acá, esto es en la Gemara, Masejet Berajot, página 6b. También Masejet Shabbat, página 55a, y también el Midrash Haggadah es referente a la importancia de hacer la tefilá minja. Aquí en este caso dice que Eliyahu en el Monte Carmel clama en la hora de la tarde. ¿Cómo nos dice? En el tiempo en que asciende la ofrenda de grano. En hebreo dice la ofrenda minja, porque en la tarde así se llamaba la ofrenda que se hacía, pero también le decimos en parte minja a ese rezo. ¿Eso qué significa? Alguna vez leí en el libro, a ver, me acuerdo, eso era Shabbat Airlines del rabino Amram Yar, que el rezo de Minja antes de Shabbat es el rezo más importante de toda la semana. No sé si lo saben, pero les digo la fuente. El rezo de Minja previo a Shabbat es el más importante, o sea, el viernes en la tarde. Es muy clave. ¿Por qué? Porque es el último rezo que va a ser la transición de los días profanos de la semana al día sagrado que es el Shabbat. ¿Sí? Por lo tanto, ese rezo es muy importante. Igual dice el libro de Shabbat Airlines. También es importante la minja antes de una fiesta, el rezo de minja antes de Rosh Hodesh, el rezo de minja antes de Yom Kippur. Ese rezo es clave, es muy importante. Y aunque los 3 deben hacerse, el de minja siempre es el tradicionalmente más difícil de hacer, porque normalmente en la tarde estamos o camino a casa, o trabajando todavía, o con las tareas con los niños, o bueno, qué sé yo, ¿cierto? Siempre hay más responsabilidades. Por eso es más importante hacerlo, porque puede ser que Hazbe Shalom se pase por alto. Pero en especial, esto que remarca que la hora de la tarde es importante para hablar con Hashem, tiene pruebas a lo largo de la Torah y a lo largo del Tanaj. ¿Cuáles son esas pruebas? ¿Listo? La primera dice la Gemara, ¿no? Uno siempre debe estar atento con respecto a realizar la tefila de Minja, pues el pedido de Eliyahu, que donde estamos estudiando, fue respondido en la oración de la tarde. Por ello sabemos que Minja es muy especial, ¿sí? ¿Qué pasó en este caso? Pues ya leímos que cuando Eliyahu Naví clama a Hashem, Hashem responde con fuego del cielo que consume la ofrenda, que consume el agua, que consume la leña, todo, se lo comió, un fuego que cayó del cielo. ¿Listo? Ok. 2, tenemos un ejemplo en Daniel, capítulo 9, versículos 20 y 21, donde nos dice que Daniel, estando sentado por allí en una mesa, en una reunión importante con todas las personas de Babilonia, vino sobre él en ese momento la Shejina y le reveló profecía, le reveló cosas que pasarían en el futuro, y está escrito allí, y me tocó a la hora de la ofrenda de la tarde, a la hora de la ofrenda, minja, importante. Ahí llegó para Daniel. Número 3, David Amelech, Teilim 141.2. Esa frase la decimos precisamente en el rezo de minja. Antes de empezar la mida en minja, decimos Tikon tefilatenu que tore lefaneja, ¿cierto?
que lleguen nuestras peticiones a ti, delante de ti, como el ketoret, como el sahumerio de especias que está escrito en la Torah, que se hacía en el Beth Midrash. Por eso también es importante y David lo recalca. Y, como no mencionar, a Isaac Avinu, nuestro padre Itzhak, que sabemos que rezaba a la hora de la tarde, ya nos lo dice la Torah, Bereshit, en la Parashah Hayezara, que cuando llegaba Rivka a encontrarse con él, venía Isaac de meditar en la hora de la tarde. Sabemos que es equivalente a rezar. Pues aquí nos está remarcando. Minja es eso, tal vez más importante de los tres. Vamos a escuchar a Julia. Sigue, por favor, Julia. Shalom con todos, buenas noches. Te quería hacer una pregunta sobre lo que estabas mencionando de Daniel, de lo que Hashem le mostró de lo que sucedería en el futuro. Bueno, cuando yo andaba en el mundo de la idolatría, por así decirlo, escuché, la historia de Daniel, pero me mencionaron un punto que ahorita me has hecho recordar eso. Y si quisiera que me sacaras de duda, de que cuando Hashem le muestra a Daniel las cosas que van a venir en el futuro, las cosas que sucederían, Daniel no lo entendió, sino que tuvieron que pasar muchos años para que ahorita los de nuestra época podamos entender en sí a qué se estaba refiriendo Hashem. Quisiera saber si eso fue cierto. Gracias. Ok, listo. Muy bien, porque estás diciendo la verdad. Daniel no pudo entender de una vez todo lo que sucedía y tiene varias explicaciones. Lo primero, el Rambam explica en el Mishneh Torah que los profetas recibían información de Hashem como si tuviera uno un vaso de cristal y quisiera ver hacia el frente. Entonces todos imagínense un vaso de cristal lleno de agua y uno queriendo caminar. No es sencillo porque se distorsiona la imagen, no se ve bien, se puede uno confundir, se puede uno lastimar. Lo único que veía claro en Full HD a todo color era Moshe Rabbeinu. Nuestro maestro Moshe veía todo clarito. Pero ahí para adelante nadie más. Eso significaba que cada profecía traía una dificultad para poderla interpretar. Eso por un lado. Por el otro lado, las profecías que están en el Tanaj tienen algo muy importante y es que pasaron, están pasando y volverán a pasar. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la mente de Hashem es infinita, Él nos dio profecías que simplemente con el pasar de los años cambian los personajes, pero vuelven y son las mismas situaciones y los mismos errores y las mismas soluciones. Y así parece que rodamos y rodamos en círculos hasta que un día se rompa eso y pueda empezar, o bien sea reinar el Mashiach, o el milenario, o el Olam Abba, en fin, ¿cierto? Pero sí, o sea, Daniel pudo comprender después de muchos años y fueron cosas que tal vez no alcanzó ni a ver él, porque a continuación él vio en estas visiones de donde estamos hablando que iba a salir un imperio que iba a derrotar a los persas, y eso fue los griegos. Pero ya cuando los griegos, eso había pasado muchísimos años después. Sí, entonces es cierto. Y así era todos los Nevi'im. Habían cosas que veían con mucha dificultad, las expresaban, pero no las alcanzaron de pronto a ver en su vida, sino ya fue a posteriori. Ejemplo, Isaías no vio el exilio de Amisrael. Cuando Isaías muere, todavía era rey su nieto Menashe. Y el exilio vino varios años después del reinado de Menashe. Pero Yeshayahu es uno de los que más habló sobre que Israel, Yehuda específicamente, vendría a salir al exilio. Sí, es complicado, complicado. Por eso aquí lo que estamos haciendo es tratando de entenderlo. Eso es una recapitulación buena. Nosotros tenemos el trabajo más fácil ahora que hace muchos años, porque ahora con tanta luz que hay de la Torah es más fácil poder entender el Tanaj. ¿Sí? Pero hace 200, 300 años que los textos no eran accesibles a todo el mundo, el conocimiento lo tenían dos, tres personas, ¿sí? Ahora estamos aquí tratando de que vaya a todo el mundo, Baruch Hashem, ¿sí? Muy buena pregunta. Ok, aquí un pequeño apartado que también da la Gemara, Masejet Shabbat, es que Rabbi Yehoshua ben Levi enseñó que el mérito de los Sabot cesó en los días de Eliyahu, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos?
porque después de que nombra Abraham, Isaac, ve Israel, más adelante en la misma frase cierra diciéndole Yahú, sea notorio hoy que eres Hashem en Israel, ¿sí? Esto implicaría, dice la Gemara, que hoy es Hashem en Israel, pero desde ahora en adelante cesarán los méritos de los Jabot. Más adelante en el Tanaj hay otra discusión sobre en qué momento se acabaron los méritos de los patriarcas. En lo que coinciden los Jajamim es que los méritos de los patriarcas ya no nos están sosteniendo. Sin embargo, aún así, nuestra tefila, por ejemplo, todos los días empieza lo de Abraham, lo de Isaac, lo de Jacob. ¿Sí? Porque si ellos ya no tienen méritos, entonces habrá los méritos de Joseph, de Moshe, de Aarón, de David, de Shlomo, de Hizkiyahu, bueno, qué sé yo, y así tendremos, pero los méritos de los Sabot, parece que ya no nos acompañan, es lo que dicen los Jabim, desde la época en que se estaba escribiendo el Tanaj y se estaba desarrollando. ¿Listo? Vamos a escuchar ahora a Camila, sigue, por favor. Hola, buenas noches, Shalom. Pues eso que tú dices que los méritos de los patriarcas, pues no sé, a mí, yo sé, bueno, lo dicen los sabios, ¿cierto? Pero a mí me queda una grande duda que digan eso, porque pienso que aunque han pasado muchísimo tiempo, el trabajo que ellos hicieron, yo creo que va hasta el fin de que venga a reinar el Mashiach o al fin de los tiempos de la humanidad, siento yo, ¿no? Porque es un trabajo muy, ese trabajo que hicieron ellos es lo que nos ha permitido hacer lo que está pasando en este tiempo, hacer como la revisión, o sea, el ticún que está haciendo la humanidad, es gracias a ese inicio que hizo el padre Abraham, que fue el primero que hizo como ese ticún, ese arrepentimiento, y eligió el camino de Hashem para que después Moshe hiciera bajar la Torá. Entonces siento que yo creo en lo personal que esos méritos aún siguen vivos y nunca van a perecer, pienso yo. Ok, bueno, a favor de lo que tú dices, pues no podemos hacer no tenemos cómo probar si cesaron o no cesaron los méritos de los sabatos, ¿sí? Simplemente los jajamim nos enseñan que debido a que no se volvieron a mencionar en el Tanaj, así como lo Abraham, lo que Isaac y lo de Jacob, entonces probablemente cesaron y ahora no sostienen los méritos de otros diferentes, ¿sí? Lo importante es que siempre ha existido un mérito, porque de no haber ese mérito, pues seguramente que nosotros hubiéramos sido extintos ya, pero que sí lo hay, Baruch Hashem que sí lo hay, confirmado que sí lo hay. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, hay una doble expresión que utiliza acá el Naví en el versículo 37, ¿cierto? Allí nos está diciendo, Aneni Hashem, Aneni. Respóndeme, Hashem, respóndeme. Dos veces esa frase, ¿sí? Aquí lo que nos quiere decir, enseña Rashi, es que tiene que ver con que está pidiendo el Yahuwah Naví a Kadosh Baruj Hu que la respuesta que va a ser un milagro que va a incluir el agua y el fuego, ¿sí? Recordemos que el sacrificio, ya Eliyahu hizo la shejitá, ya partió el animal en pedazos, ya lo puso encima del altar, mandó rociar sobre el agua, ¿cierto? En tres ocasiones. Entonces, ahora, hacer que todo esto que está así mojado, de allí salga fuego de Hashem y lo consuma, pues va a ser un milagro impresionante. Al tener que mezclar esos dos elementos, agua, fuego, implicaría el por qué Eliyahu está diciendo en dos ocasiones, Aneni, Hashem, Aneni. ¿Sí? Respóndeme por fuego y agua, ¿cierto? Para que las naciones que están viendo, no solamente estaba Israel, sino también personas que vivían dentro del territorio de las 10 tribus en el norte, más los profetas de Baal, los profetas de Asherah, más el rey Acab, ¿cierto? Entonces, no digan que esto se está realizando por brujería, sino que precisamente es la mano de Hashem que está detrás de todo. ¿Listo? Ahora bien, sobre este Aneni Hashem Aneni, incluso, vean que esto no son coincidencias, sino que Hashem nos da la Torah en el momento en que la necesitamos, tiene que ver con la Selihot. Hay un piyut en la Selihot, ¿cierto? Que se llama Le Mitzvah de Hatotav.
y tiene varias estrofas que terminan diciendo Nipela, Naveyada Hashem, Ki Rabim Rahama, entreguémonos en la nombre de Hashem, porque grande es su misericordia. ¿Sí? Hay una de esas estrofas que tiene este enunciado del Tanaj. Aneni Hashem, Aneni, respóndeme, Hashem, respóndeme al invocar desde el estrecho, que se haga saber en los pueblos que tu mano no se acortará de poder salvar y quitar el sufrimiento del pobre que grita de las riñas del opresor, que invoca a ti, reconoce y confiesa por sus pecados ocultos. ¿Sí? Entonces, todo lo que se ha construido para las Selijot, pues también tienen un origen de Tanaj. Casi todo es Tanaj, Tanaj, Tanaj. El Sidur, de hecho, es solo versículos del Tanaj en su gran mayoría. Nos dice algo acá, la Gemara. La Gemara nos dice que cuando también Eliyahu dice, Aneni, Hashem, Aneni, Masejet Berajot, página 32a, está implicando que necesita una doble respuesta de Hashem por dos situaciones. Una, para lo que está viviendo en ese momento. Monte Carmel, contra los profetas de Baal, para santificar el nombre de Hashem. Pero dos, para que cuando él vaya a anunciar la llegada del Mashiach, la Geulah, también le crean. Es decir, está diciendo, respóndeme hoy, Anení, el primer Anení, para que también cuando yo vaya a anunciar la Geulah, también me vayan a creer. ¿Sí? Tremendo. Eso está tremendo. Ahora bien, sigue diciendo la Gemara que Eliyahu habló impertinentemente. ¿Sí? ¿Cómo así? Que habló impertinentemente. Sí, porque el versículo, déjenme acá un momentico, en el versículo 37 nos dice, tú mismo has vuelto atrás el corazón de ellos. Le está diciendo él a Hashem, tú mismo has vuelto atrás el corazón de ellos. Entonces está diciendo Eliyahu que Hashem hizo pecar a Israel. ¿Sí? Diríamos que es una impertinencia. Yo creo que todos lo diríamos, ¿verdad? Pero la Gemara trae una prueba de otro libro del Tanaj. En el libro de Mijá, libro de Miqueas 4:6 dice, juntaré a los abandonados y a aquellos con quien hice maldad. O sea que Hashem afirma que él hizo que Israel actuara de esa forma. Pero ahora vendría otra pregunta. ¿Y cuál es el motivo de que Hashem ponga estos obstáculos dentro de nuestra vida? ¿Sí? Nosotros tenemos obstáculos todo el tiempo. Llámese una deuda, llámese una enfermedad, llámese un corazón roto, miles de problemas. Todos tenemos un problema, ¿cierto? Todos, cada uno pensó ya en el suyo en este momento. ¿Para qué Hashem nos envía eso? Dice el Sefer Yashar. Si Hashem ve que el corazón de alguien en realidad no hace teshuva, no se arrepiente de su mal camino, no reconoce que está en un mal camino y no cambia ese mal camino, entonces Hashem se encarga de enviarnos sufrimientos. ¿Para qué? Para que de verdad nos purifiquemos, ¿sí? Y para que en realidad hagamos una corrección. Por eso uno le pide a Hashem que Hashem no nos haga tropezar en nuestros corazones, porque eso nos va a llevar, tal vez, al Shalom lo aleinu, a dejar de servirlo. Entonces, en realidad, esto vendría a enseñarnos que cuando Hashem pone un tropiezo en nuestra vida, es para que alcemos los ojos y digamos, Hashem, estoy fallando. Hashem, no lo estoy haciendo bien. Hashem, debo cambiar cosas en mí. Eso es lo que Él busca que hagamos. Y lo camufla para nosotros como problemas en nuestras vidas diarias, como enfermedades, como cosas así. ¿Sí? Vamos a escuchar nuevamente a Camila. Sigue, Camila. Buenas noches. Pues ya había escuchado una enseñanza de un rabino que decía que existían sufrimientos de amor y existían sufrimientos de castigo. Y los sufrimientos de amor es cuando Hashem con uno busca la manera de que uno, como tú lo decías, haga arrepentimiento y se dé cuenta de las acciones que uno está haciendo mal. Como que venga, así como en el desierto lo hacía con el pueblo de Israel, que con lazos de amor los traía y venga, arrepiéntanse. Miren lo que están haciendo, o sea, como ese sufrimiento, pero sufrimiento de amor.
Y pues también hay sufrimientos que ya son sufrimientos castigos, ya porque usted no se arrepintió y ya tantas oportunidades, ya viene siendo, entonces él hacía una comparación que pues perder un hijo no era un sufrimiento de amor, sino era un castigo. Y que una enfermedad y esto, estas cosas, estas dificultades de la vida, que eran más allá, era un sufrimiento de amor, que era así, así lo hacía ver el rabino. Ok, bueno, tu comentario está súper, efectivamente, esto se enmarca dentro de lo que Hashem nos envía a nosotros, uno dentro de misericordia, otro dentro del juicio, pero Hashem cumple las dos funciones, porque así como Él es Yud Kei Vav Kei, misericordia, también es Elohim, que es justicia. La cuestión es que nosotros debemos aprender a diferenciarlo, ¿no? Normalmente creo yo que nuestra mente nos lleva a pensar que siempre somos castigados injustamente. Entonces, creo que esa es la naturaleza del ser humano. La perfección la medimos con nosotros mismos, pero tenemos que aprender a diferenciar cuando es una misericordia de Hashem y Él nos está haciendo un jalón de orejas, como cuando le decía a los hijos, no haga eso, no le meta un tenedor a la corriente porque le va a pasar un corrientazo. Y cuando uno lo sigue haciendo, el niño lo sigue haciendo, entonces al final toca jalar las orejitas, toca darle su palmadita, no importa, eso es lo más normal. Entonces así aprendió la lección, pero lo aprendió duro, no lo aprendió por la parte fácil. Eso nos pasa a todos, ¿sí? Pero hay que aprenderlo a diferenciar. Bueno, vamos a ver esto tan interesante. Yo no sé si ustedes toman notas de lo que estudiamos, pero a veces tenemos acá unos datos maravillosos, ¿sí? Aunque todo queda en YouTube, pero sería bueno que podamos anotarlo. ¿Por qué? Cuando uno anota, cuando uno escribe, está involucrando 4 sentidos en el aprendizaje. El ojo está viendo, ¿cierto? El oído está escuchando, la boca está hablando, y la mano está escribiendo. La nariz, pues, no se utiliza para mis bots, pues, Rashem. En la época del Mashiach se usará la nariz también, el olfato. Pero, por ahora, cuando uno aprende más es cuando uno toma apuntes, 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 apuntes. Yo tengo por acá, ahí se alcanzan a ver, como 4 cuadernos que llevo del Tanaj, ¿sí? Y ya estoy estudiando el libro de Yeshayahu, y eso toma tiempo, pero si uno lo escribe, es más fácil memorizarlo todo. Miren este dato tan impresionante. Rabino Behaye nos enseña que 12 veces encontramos en el Tanaj que descendió fuego del cielo. O sea, hay 12 situaciones a lo largo desde Bereshit hasta el último libro, que es Divrei Hayamim, donde está mencionado que cayó fuego del cielo. Y aquí viene un poquito lo que acaba de decir hace un momento Camila. 6 de ellas fueron para bien, 6 de ellas fueron para mal. ¿Listo? Vamos a ver primero las que fueron para bien. ¿Cuáles fueron esas 6 que fueron para bien? Primero, tenemos la inauguración del Mishkan, ¿sí? En Vaikra 9:24. Nos dice que cuando Moshe erige el tabernáculo en el desierto, el día que lo inaugura, desciende fuego del cielo que consumió la ofrenda que estaba haciendo allí Moshe Rabbeinu. De allá aprendemos que ese es el primer fuego bueno que cayó del cielo. Segundo, fue con Gedeón, uno de los jueces de Israel. Gideón, nos dice el Tanaj que después de que él destruyó el altar que había en ese entonces para el Baal, estamos hablando de el mismo Dios del que estamos ahorita estudiando, que está en contra de Hashem, ¿cierto? Le dice el ángel que coja el buey, lo sacrifique y la madera también, la parta en pedacitos y le haga un corbán a Hashem, ¿sí? Y cuando él presenta ese corbán, nos dice el Tanaj que descendió fuego del cielo que consumió el corbán y la madera, muy parecido a lo que pasó acá con Elías. Número 3, Manoah, el padre de Sansón, el padre de Shimshon. Nos dice también el libro de los jueces que ellos pidieron una señal a Hashem, ¿cierto? Y entonces ellos hicieron un sacrificio para Hashem, y en ese momento la ofrenda fue consumida por un fuego y desapareció el ángel que vino a anunciar el nacimiento de Shimshon, el nacimiento de Sansón. Esa es la tercera. La cuarta vez que el fuego que cae del cielo es benigna es David Amelech,
cuando compra el terreno del Bet HaMikdash, ¿sí? Estudiamos un poquito al final del libro de Melahim Aleph, que está allí enmarcado, que cuando David tuvo una situación de una plaga, se fue a la era de Arafna Yebusí y allí encontró el Malaj Amabe con su espada desenvainada y se le heló la sangre a David Amelech y se envejeció inmediatamente, ¿cierto? Pero sin embargo, ¿qué pasó? Nos dice ahí el Tanaj que él compró el terreno de Arafna Yebusí, ahí donde se construyó el Bet HaMikdash, donde está ahorita el Kotel, está el muro en este momento, y en ese momento hace un sacrificio a Shem, baja fuego del cielo que consuma el sacrificio en señal de aprobación a lo que acaba de suceder. ¿Sí? Esa es la número 4. La número 5 de los fuegos benignos que cayeron del cielo fue la inauguración del Bet HaMikdash, la inauguración del templo en Jerusalén. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 7, nos enseña que una vez Shlomo hace un sacrificio y clama a Shem, y ya estudiamos un poquito que las puertas no se querían abrir, que Shlomo se quedó dormido, que las llaves estaban bajo su cabeza. Bueno, ya lo estudiamos, repásenlo en YouTube. Allí Hashem responde a través de consumir la ofrenda que ofrece Shlomo Amelech. Y ese fue el día de la inauguración del Bet HaMikdash. Y la número 6, pues es la que estamos estudiando hoy, la del Eliyahu Naví. Entonces, en esas 6 veces el fuego fue para algo positivo, para inaugurar el Mishkan, para inaugurar el Bet HaMikdash, para hacer Kiddush Hashem en el Monte Carmel, para anunciar el nacimiento, para anunciar la compra del terreno del Bet HaMikdash, para Gedeón contra la idolatría. Fue positivo en estos casos el fuego. Ahora vamos a ver el lado opuesto de la moneda. La otra cara de la moneda nos enseña que también en 6 ocasiones el fuego que cayó no fue benigno, sino fue un fuego que destruyó. ¿Sí? Entonces eso es un poquito como nos decía de Camila, se nos manda cosas buenas, cosas malas. Eso depende de cada uno de nosotros. Para estos 6 que mencionamos fue bueno. Vamos a ver para los nuevos 6. El primer fuego, no bueno, que envió Hashem hacia la tierra, fue con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón a Cohen, que nos dice la Torah que prendieron fuego extraño, fuego no autorizado en el Mishkan, ¿sí? Ya estudiamos en su momento que fue, hay muchas versiones, ¿no? Que prendieron mal el Ketoret, que estaban borrachos, que no se habían casado, que respetaban sus maestros. Entonces, por lo tanto, ese fue el primer fuego maligno, murieron ellos dos, no tuvieron hijos. Número 2, esto fue para todo Israel, un incendio en la Torá, claro que sí, Bamidbar capítulo 11 nos enseña que Hashem envió un fuego debido a una queja sin motivo, nos dice que el pueblo se quejó, la Torá no nos enseña por qué se quejó, y debido a que no hubo un motivo específico, la ira de Hashem se encendió y envió fuego al desierto, y consumió a muchas personas. Ese es el número 2. Número 3 de los fuegos malos, digámoslo así, fue con Korah, la comitiva de Korah, Datán Abiram, nos dice la Torá y la Parashá Korah, Bamidbar 16, que el fuego cayó del cielo que consumió las propiedades de todos y también eso ayudó a que se abriera la tierra. ¿Sí? Bueno, ya lo estudiamos. Número 4 tiene que ver con Job. Job, la Torá el Tanakh nos enseña en Job 1:16, este libro se atribuye su escritura a Moshe Rabbeinu, que un fuego cayó y consumió a los trabajadores y a las ovejas de Job. Eso fue el mismo día que le pasó todo, que le murió el ganado, se le murieron los hijos, le robaron las propiedades, le robaron los camellos. Bueno, un día lo vamos a estudiar con más detalles, si no lo hemos estudiado todavía. Pero ese fuego cayó para consumir a las ovejas y los trabajadores de Job. Ese es el cuarto. Número 5 y número 6 involucran también a Eliyahu Naví, pero en otro suceso más adelante. Esto está en Melahim Bet, en Segunda de Reyes, capítulo 1, cuando se estará hablando de que Acab envía a buscar al profeta Eliyahu y él dice en 2 ocasiones, si yo soy un hombre de Hashem, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50 hombres. Y así pasó en dos momentos. Un escuadrón, se lo consumió el fuego, vino otro escuadrón, se lo consumió el fuego y el tercero, el jefe del escuadrón le pidió misericordia a Eliyahu y no se lo consumió el fuego. Entonces ahí tenemos 6 situaciones en las que el fuego no fue bueno. ¿Listo?
Sí. Ahora bien, ¿sí? La Gemara menciona en Masejet Yomá los tipos de fuego que hay, ¿sí? Hay varios. Yo no los anoté en este contexto porque está para estudiar en otro contexto mucho más profundo, pero uno de los fuegos es este, que consume sólidos y líquidos. Hay fuegos diferentes, hasta el fuego del sol, el fuego que produce el hombre, el fuego para la fiebre que hay dentro del cuerpo, el fuego que cae del cielo. Bueno, no me acuerdo de los 6 en este momento, pero allí están enumerados en la Gemara, eso está en Yomá, página 21b, para quien lo quiera consultar. Vamos a escuchar a Julia. Sigue, Julia. También hay, bueno, no sé si cabe entra en esa categoría, perdón, cuando Hashem envía a destruir a estas ciudades donde hay mucho pecado, Sodoma y Gomorra, creo que se llama. ¿Esa la mencionaste? Bueno, esa no está mencionada dentro del comentario de Rabino Ben, pero sí, sí, seguramente esa la podríamos enumerar también. Claro que sí, porque la Claro, Torah porque nos dice que cayó enseña. fuego del cielo y para castigarlos por... ¿Quién era el que iba a predicar? Predicó, no recuerdo, no fue, ¿quién fue el que dijo ay, me olvida la palabra, que abogó, que le dijo a Hashem, y si hay un hombre bueno en esta ciudad, o si hay tantos, si hay 10, si hay 5, o estoy confundida, que quería, creo que salvarlos, abogar por ellos, creo que es la palabra. No fue Ok, allí, no fue exactamente, no fue allí donde ocurrió eso. sí, fue Abraham Avinu, sí, señora. Vamos a reconciliar las dos situaciones para llegar a una conclusión como lo hacían los Javín de antaño. ¿Listo? La primera es que tienes toda la razón. En Sedemia Morá, eso fue lo que pasó. ¿Sí? Y cayó fuego del cielo, dice la Torah. Así está literalmente, y eso es una verdad indiscutible. Lo escribió Moshe Rabbeinu. Yo diría que en el comentario de Rabbeinu Ben que nos dice que dos situaciones cayó fuego del cielo a los soldados de Eliyahu que fueron a buscarlo, nombrémosla como una sola porque fue un suceso que pasó el mismo día. Y agreguemos como número 6 dentro de las 6 que fueron negativas, Alcedo mi amor. Y así todos quedamos bien servidos. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos todos para aportar y esos comentarios son los que nos lleva a poder encontrar la correcta interpretación del Tanaj. ¿Listo? Vamos a escuchar a don Joseph. Sigue, don Joseph, por favor. Sí, quería comentar que el que abogó por siempre esto fue Abraham Avinu. Nuestro padre Abraham. Ush, Yo no. correcto. Muy bien. Ahora nos dice en este Pasuk, No, el yo como cuando 39, no, bueno. que todo el mundo empezó a decir Hashem Ua Elohim, Hashem Ua Elohim, ¿cierto? Dentro del rezo en la tefilá, esto solo se dice en los 10 días de Teshuvah, ¿cierto? Entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pero para efectos de Selihot, ¿sí? Selihot, 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 em, se dice también todos los días en la Selihot, ¿listo? Pero la frase es interesante, porque son dos cosas distintas. Una cosa es el nombre Adonai y otra es el nombre Elohim. Y aquí decimos dos veces Adonai u a Elohim, Adonai u a Elohim, ¿sí? La primera es para que no quede duda, ¿sí? De que Hashem es el creador, el todopoderoso, y no hay otro Dios, ¿listo? No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay Trinidad, no existe un Hijo, no existe un Espíritu Santo, eso es todo pensamiento griego, helénico y romano que llegó a permear a todo el mundo. Eso no existe. Hashem es uno y es único. No comparte su gloria con nadie más. Eso es la primera ocasión de decir Adonai u Elohim. La segunda situación es para decir que aún cuando el atributo de juicio, que se llama Elohim, está presente, aún allí hay misericordia de Hashem. Cuando Hashem nos juzga como Elohim, también Él es Adonai, Él es misericordioso. Y eso nos enseña que al final Hashem no nos da una prueba mayor a lo que podamos soportar, ¿sí? Nunca nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Simplemente que sí, tenemos que hacer nosotros, como se dice acá en Colombia, de tripas corazón para ser fuertes. ¿Listo? Ok.
¿Qué más vemos acá? Bueno, aquí vemos que Eliyahu Hanaví también era un shohet. Nos dice en el Pasuk 40 que degolló al animal, ¿cierto? Degolló al buey. Y la palabra que usa allí el Tanaj es Baish Hatem, que viene de Shechita, ¿cierto? Le hizo el degüello, según lo dice el alajá, para hacer el animal apto de ser sacrificado. En este caso era mucho más delicado porque era un sacrificio para Shem, no era para comer, ¿sí? Ok, ahora vamos a leer los últimos pesukim que nos dice así en el Tanaj. Versículo 41. Ah, ok, perdónenme. El último apunte sobre ya lo que acabamos de estudiar es que Eliyahu Naví mató 400 profetas en un solo día de Baal, ¿sí? Y el verbo que usa allí también, el Tanaj es Baish Hatem, o sea que les hizo Shehitá, todos murieron degollados por el cuello, como se corta igual un animal, en traje y esófago para hacerlo kasher. Probablemente, yo no sé, no me estoy metiendo en la Kabbalah porque no la entiendo muy bien, ¿sí? Pero sea una manera de poder expiar para que delante de Hashem el pecado sea menor. Al fin y al cabo, cuando uno muere, la muerte expía también parte del alma por todas las transgresiones que cometió. Ahora, si se hace con Shehitá, pues no sé si sea una forma más elevada de morir, aquí en este caso que fue un Kiddush Hashem, pero podría ser que por eso allí nos viene a aclarar la Torah que los degolló y usa el término Shehitá. Listo. Sigue el Tanakh diciéndonos, Eliyahu ahora le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque hay el sonido de ruidosa agitación de un aguacero. Y Acab procedió a subir a comer y beber. En cuanto Eliyahu subió a la cima del Carmel y empezó a agazaparse a tierra y mantener su rostro puesto entre las rodillas. Entonces dijo a su servidor, sube por favor, mira en dirección al mar. Él subió pues y miró, y entonces dijo, no hay nada absolutamente. Y él pasó a decir, vuélvete 7 veces. A la 7ª vez aconteció que llegó a decir, mira, hay una nubecilla como la palma de la mano de un hombre que viene ascendiendo del mar. Ahora él dijo, sube, di a Acab, engancha el carro y baja para que no te detenga el aguacero. Y mientras tanto aconteció que los cielos mismos se oscurecieron con nubes y vientos y empezó a haber un gran aguacero. Y Acab siguió adelante montando en su carro y se encaminó a Jezreel. Y la misma mano de Hashem resultó estar sobre Eliyahu, de modo que él se ciñó las caderas y se fue corriendo delante de Ahab todo el camino hasta Israel. Eso fue un poquito lo que decía hace una semana, Julián. Se fue Eliyahu adelante y le ganó. Ahí tenemos que el récord mundial de velocidad no es Usain Bolt, es Eliyahu Hanaví, que corrió más rápido que los carros del rey Acab. ¿Listo? Vamos a estudiar un poquito sobre estos versículos. Listo. Entonces, en primera instancia, eh, Eliyahu, no sé si ustedes han visto un stand-up comedy acá de un colombiano de hace muchos años que se llama La Pelota de Letras, ¿cierto? Por allí dice que los papás a uno no le dicen que lo quieren mucho. Los papás le dicen a uno, ahí le deje café, ¿sí? Ahí le deje café y eso es la muestra de cariño de los papás. Nuestra generación es diferente, nosotros sí expresamos el sentimiento físico y lo decimos y les decimos que los amamos. Pero nuestros padres no eran así, cambio generacional. Aquí vemos algo parecido. Es Acab diciéndole es Eliyahu diciéndole a Acab, corra para que el agua no lo detenga. Como diciéndole, ahí le deje café. Ahí al fin le va a llover después de 3 años. 3 años llevaba sin llover en Israel. Tremendo, ¿no? Ok. Vemos también que Eliyahu, perdón, Hashem no avergonzó a Eliyahu. ¿Cómo así que no lo avergonzó? Recordemos que al iniciar el capítulo 17, Eliyahu dijo, no lloverá hasta que yo lo diga. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera caído el agua y Eliyahu no hubiera anunciado que iba a llover? Hubiera sido avergonzado, hubiera sido tildado como un profeta mentiroso. No había Sheker, no. Entonces, en este caso, Eliyahu al expresar, va a llover, ¿cierto? Va a llover. Entonces, es para reconfirmar que la palabra había sido dada porque Hashem lo había autorizado a hacerlo. Entonces, no iba a Hashem Itbaraj a avergonzar a su representante en ese momento, digámoslo así, aunque ya estaba en poder de Hashem la llave de la lluvia. Vamos a escuchar a Julia. Sigue, Julia. Quería decirte algo. Eliyahu no se estaba llevando, por así decirlo, el crédito al decir no va a llover hasta que yo diga, porque pudo haber dicho
no lloverá o no va a llover hasta que Hashem así lo desee, ¿no? Porque da a entender lo mismo que, bueno, no sé si estaré equivocada, ¿no? Lo mismo que hizo Moshe cuando Hashem le dio la orden que golpeara, creo que la roca para que saliera agua. Creo que ahí fue donde creo que él también intentó o se llevó el crédito, por así decirlo. No sé si estoy en un error. Ok, bueno, entonces vamos a analizar un poquito la situación o el contexto de cuando sucedió con Moshe Rabbeinu. Tiene que ver con, primero, que Moshe Rabbeinu es el ser más elevado humano que existió en este mundo. Lo segundo, Eliyahu pues no era muy inferior, pero estaba muy cerca. Lo segundo tiene que ver con que Moshe estaba en un momento de transición. ¿Qué significa eso? Que habíamos pasado del látigo que nos daban los Misrim a escuchar las palabras de Hashem. Y así es más o menos la educación con los hijos, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, tú que tienes una niña grande, al comienzo, cuando eran chiquitos, uno tiene que darle su palmadita, ¿sí? Y así los niños aprenden a respetar al papá y a la mamá, a las demás personas. Pero con el tiempo es innecesario pegarles, porque ya hablando les entienden. Estamos hablando que acá en el contexto llega Moshe Rabbeinu y al momento de tener que hablar, porque con el don de la palabra va a tener una mayor comprensión el pueblo de todo lo que quiera Hashem, golpea la roca y lo hace por un instinto de ira, ¿sí? Y la ira era porque lo estaban fastidiando mucho. Yo lo entiendo, yo no estoy criticando a Moshe porque yo en su lugar hubiera sido peor todavía, ¿sí? Eso es el primer contexto. El segundo contexto, ahora vayamos al Eliyahu, ¿sí? Eliyahu, aunque tenía el nivel de profecía grandísimo también, no el nivel de Moshe, pero estaba muy cercano. Aquí lo que está haciendo es enviando un castigo a Israel porque no se merecen que Hashem les envíe el sustento, ¿sí? Pero Hashem le dio una llave, que se llama la llave de la lluvia, para permitirlo. ¿Y esto por qué era? Primero que todo, porque nadie se circuncidaba en el reino del norte. Y por eso es que cuando dice Eliyahu, tu pueblo ha abandonado tu pacto y acusó a Israel, ahora hoy en día en todos los Brit Milá, en todas las circuncisiones, se deja una silla para Eliyahu porque nos enseña la Kabbalah que él está cumpliendo una función de que en cada Brit Milá él tiene que estar presente para que él mismo dé testimonio en el trono celestial de que Israel sigue circuncidando a sus niños al octavo día de nacido todavía hoy en día. ¿Sí? Pero entonces no lo hizo desde una rabia personal por la presión que sentía Eliyahu Naví al prohibir la lluvia, sino para llevar a todo el mundo a que hiciera Teshuvah delante de Hashem. ¿Sí? Entonces creo que aunque se pueda asimilar la situación, en el contexto se ve que las intenciones de Moshe salieron desde un sentimiento de ira normal en el ser humano, y la de Eliyahu, aunque es muy a rajatabla, vienes a presentar la misericordia divina, porque al final sí sirvió. Apenas el pueblo dice, Hashem o Elohim, inmediatamente les envía lluvia. Por eso es importante esto. Miren, la Selijot. El jueves empezamos Selijot, porque la Teshuvah va a hacer que lluevan las bendiciones. Este año nos fue bien, porque el año pasado lo hicimos bien en la Selijot y en los días de las fiestas. Si no nos fue bien, es porque no lo hicimos bien. Entonces ahora tenemos una nueva oportunidad. Hagámoslo bien. No nos cuesta nada. Nos cuesta hacer teshuva. Vamos a escuchar ahora a Yehuda. Sigue Yehuda, por favor. Shalom de Israel, yo quería preguntar si podría haber comparación entre el profeta Eliyahu y el profeta Shemuel. Por ejemplo, en este caso, pues Eliyahu lo que dijo de que, pues desde la manera que yo lo vi fue como que tomó el honor que él merecía a Hashem. Y Shemuel también lo hizo, cuando dice él, yo soy el vidente. Y entonces Hashem lo castiga a Shemuel cuando va a a elegir al rey David. Y entonces él dice, y él habla muy bien del hermano, pero Hashem le dice que mire dentro de él. Ok, entonces, sí, digamos que dentro de la estatura espiritual, Shmuel era superior, porque Shmuel es el único comparado a Moshe y Aarón, dentro de los Teilim, ¿no? Moshe y Aarón entre sus profetas y Shmuel entre los que invocan su nombre. Eso es mirándolo en cuanto a su nivel, su talla espiritual dentro de este mundo. Pero Eliyahu tiene algo que fue superior y le vale para estar en el mundo de los vivos y en el mundo del cielo. ¿Sí? Entonces,
No sé si podamos hacer una comparación exacta, pero seguramente que los dos tuvieron una estatura gigante. Shmuel no trascendió a ser visible entre el mundo de los vivos y el mundo del cielo, pero Eliyahu sí. Sí, todavía no hemos llegado a por qué, ahí vamos tratando de aclarar de Eliyahu, pero diría yo que estaban parejitos. Shmuel tal vez, Eliyahu más cerca a Shmuel que de Moshe. ¿Listo? Muy bien. Entonces seguimos estudiando y hay más comentarios. Nos dice Rashi que por qué se agachó Eliyahu hasta el suelo, ¿cierto? Porque en este caso se puso en posición apretada hasta que apareciera una señal de lluvia, pero dice Rashi también estaba haciendo una tefila para que lloviera. Oh, entonces no solamente Eliyahu se quedó esperando a que Hashem autorizara la lluvia, también clamó por ella, porque una vez ve que todo el pueblo de Israel dice Adonai u Elohim, y que eso lleva efectivamente como una teshuva clara entre todas las 10 tribus del norte convocadas en el Monte Carmel, entonces dijo, ya, ahora sí, hay que llover, porque el objetivo de que no lloviera era que hicieran teshuva, ya la acaban de hacer, función inmediata, mándale la lluvia. Así son los problemas que nos manda Hashem. Llegó el problema, llegó la enfermedad, llegó la deuda, llegó el corazón roto. Pero una vez alzamos nuestros ojos a Hashem, le clamamos, decimos, Hashem, lo estamos haciendo mal. Podemos enmendarlo, podemos cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que Akadosh Baruj Hu, al final, va a decir, listo, logramos el objetivo, reconoció su error, va a cambiar, quitémosle encima el problema. ¿Listo? Un momento que hay unos comentarios por acá en el chat. Nos dice, oh, Rosh Hodesh Tov, mi amigo, eso es correcto, tomar notas es bueno. Abraham Avinu era el de Ser Amorá. Eliyahu es la encarnación de un ángel. Ok, si según la Kabbalah se llama el ángel Sandalfon, ¿sí? Y hace su presencia en el mundo de los vivos, a veces como mendigo, a veces como musulmán, como árabe. Sí, tremendo, porque así se prueba. Si nosotros vemos a una persona que está de corbata y se baja de un Ferrari, pues todo el mundo va a querer hablar con esa persona, conocerlo, saludarlo. Es lo más natural. Pero si cualquiera de nosotros ve a una persona que está en la calle con trapos, con harapos, entonces seguramente no va a hacerse el de las gafas o mirar para otro lado. Sí, en realidad el Iyahu nunca se va a presentar en Ferrari, se va a presentar es como un pordiosero. Y ahí es donde manda las pruebas a Kosh Baruj. Muy bien. ¿A qué mar se refería acá? Donde le dice, mira si ya viene algo del mar y mira 7 veces y Elisha le dice, sí, ya viene una nube como en forma de mano. Se está refiriendo pues al mar Mediterráneo. Actualmente se le conoce así. Dice el Midrash Shifrei de Barim. La Torah nos enseña, mi posesión goteará como la lluvia. Eso está en Devarim 32.2 para Shazinu. ¿Por qué? Porque así como la lluvia no se ve hasta que llegan nubes cargadas de agua y se hace evidente, asimismo nadie es llamado, o con esto, nadie es llamado un jajam, nadie es llamado un sabio, hasta que no se ha cargado del Talmud, del Midrash, del Alajá, del Musar, ¿sí? Hasta que no es nombrado o está en una posición de haber estudiado tanto que le puede enseñar a otras personas. ¿Sí? Pero para enseñar a unas personas, a alguien más, uno tiene no solo que estudiarlo, tiene que vivirlo. Acuérdense de ese concepto que estudiamos desde Yehoshua. Ser fuerte, ser valiente, dos cosas totalmente diferentes. Listo. Ahora bien, ¿cómo hizo para correr así de salvajemente Eliyahu, cierto? Nos dice Rashi que Hashem dotó de fuerza para correr delante del carro de Ahab, ¿cierto? Pues Hashem mismo trata a la realeza con respeto. Él es el rey de reyes. Melech Malchea Melachim, Akadosh Baruj Hu, ¿cierto? Y aún así, aunque haya un rey humano, un gobernante humano, puede que no nos caiga bien, que sea malvado, Hashem hace que esa persona sea tratada con dignidad, porque por algo llegó a ocupar ese puesto en el que se encuentra. Eso no es gratuito. Yo sé que, por ejemplo, aquí al presidente de la República no lo quieren muchas personas y está bien, no hay por qué amarlo tampoco. Pero es el presidente que puso a Hashem, así como anteriormente los que habían no les gustaban a otros. Es igual, ¿sí? Pero Hashem los trata con dignidad y quiere que los tratemos con esa dignidad. Ahora bien, hay una palabra utilizada en todo el Tanaj únicamente en el versículo 46, donde nos dice que Eliyahu se ciñó
es decir, Baishanech. Es la única expresión que está en el Talmud, perdón, en todo el Tanaj con esa frase, ese verbo. ¿Por qué? Dice Rashi, esto es para enseñarnos una expresión de actuar rápidamente. Es decir, que Eliyahu fue tan rápido como los hombres poderosos de antaño, todos esos gigantes, ¿sí? Así es cuando se trata de cumplir las mismas de Hashem. Hay que hacerlas rápido, no hay que pensarlas. Muy bien. Masejet Menahot, perdón, 98 nos dice que Eliyahu respetaba a Acab a pesar de los actos malvados, ¿sí? Por tener el cargo de rey de Israel. Pues, Acab era mamash un malvado, pero Eliyahu aún así le presentaba respeto por su cargo. Ok, ahora dicen los Jajamim. Déjenme ver por acá. Bueno, esta es una pequeña recapitulación de un libro un poquito más acá moderno que he leído. Y me ha gustado mucho y he tomado apuntes de allí para el Tanaj. Los Jajamim nos dicen, vamos a recapitular un poquito todo el capítulo. No debemos suponer que la frase de Eliyahu en el Pasuk 21, donde dice, si Hashem es Elohim, vayan tras él, y si es Baal, vayan tras él. Eso no se debe entender como que hay una opción de que uno escoja la idolatría, ¿sí? Más bien se debe entender, dicen los Jajamim, como una incitación a que aceptemos el ofrecimiento entre él y los profetas de Baal, ¿sí? Acabamos de pasar una parasha la semana pasada, Re'e, y aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición, ¿sí? No significa que los dos caminos sean válidos, solo que uno de ellos es el correcto, pero va a costar, va a ser difícil, no es sencillo. Ok, Eliyahu nos enseña que servir a Shem a medias es equivalente a no servirlo, porque con Akash Baruj es todo o es nada, ¿sí? Una consecuencia de servir a Shem a medias, por ejemplo, son los matrimonios mixtos. Un judío con alguien no judío, a una judía con un no judío. Eso es lo más malo que puede existir, porque de ahí en adelante se va a formar un hogar. Uno de los dos va a perder. Y normalmente pierde el judío. Normalmente pierde el judío. Y peor aún, esos hijos que nazcan de esas relaciones, ¿qué va a pasar? El niño va a decir, bueno, ¿cómo así que un papá me lleva a la iglesia el domingo y el otro me lleva a la sinagoga el Shabbat? Entonces va a crecer con un mix en su cabeza de locura que no va a tener ni pie ni cabeza. Ok. Nos dice este libro que aparentemente en la época de Eliyahu existe una dualidad para servir a Shem. ¿Sí? Por un lado, hay judíos que sirven a Shem, pero que les parece normal servir a Shem y servir a Baal también, o servir a la Asherah, ¿sí? Y esto es peor que adorar explícitamente solo a Baal, ¿sí? Porque al meterle un mix, es poner en duda la existencia de Shem como única deidad. Por ahí leí una vez en el Midrash hace muchos años, que es más grave un ateo, ¿cierto? Que alguien que es idólatra. ¿Por qué? Porque el idólatra al menos por ahí reconoce que Hashem es uno más. Hasbe Shalom, pero no es uno más, es el único que existe. Pero el que es ateo niega aún la existencia de Hashem. Ese es más malo todavía, ese es más malvado. Del Toro podemos aprender a descubrir la misión divina y cumplirla con celo y alegría. No todos podemos ser rey de Israel, no todos podemos ser Cohen Gadol, no podemos hacer eso, pero todos tenemos una misión importante que cumplir. Si Hashem nos mandó a este mundo, es para hacer algo importante. Si Hashem nos pone cada martes a estudiar el Tanaj, es porque estamos aprendiendo cosas importantes para la vida. Eso no es porque Israel no tiene nada que hacer los martes en la noche y ustedes tampoco. No. Nosotros estamos acá porque queremos crecer, queremos aprender, queremos entender un poquito más a Hashem. Nos iremos del mundo aprendiendo una gota del océano, pero esa gota del océano nos satisface en estos años de vida. ¿Listo? Sigue diciendo los Jajamim, en el día de Yom Kippur se termina con Israel diciendo repetidamente Adonai u Elohim, ¿cierto? Lo decimos hartas veces el día de Yom Kippur, Adonai u Elohim, Adonai u Elohim, el último rezo de todos, ¿sí? ¿Por qué? Dice, es probable que luego de 25 horas de ayuno y de plegarias, emerjamos comprometidos con Hashem, como todo Israel en ese evento. O sea que así como nos sentimos
la hora 25 después de Yom Kippur, después del ayuno, después del servicio, de la Hazara, del Musaf, de la Selijot, 25 horas casi que de pie, ¿cierto? Tenemos un nivel como el de aquellos que expresaron a Shem u Elohim en ese momento en el Monte Carmel. Declarar todavía hoy en día Hashem u Elohim es para significar que luego de tantas generaciones seguimos sirviendo a Hashem todavía. Ahora bien, la última pregunta que nos hacemos, ya con esto cerramos, es ¿y por qué Eliyahu mató a los profetas del Baal, del Asherah, y no a los reyes, Acab y Jezabel, que eran los que incitaban en realidad a la idolatría, los que la patrocinaban, la financiaban, la subsidiaban? ¿Sí? Entonces la primera es por respeto al reinado, porque eso es muy importante. ¿Dónde aprendemos eso? Jacob se inclinó ante Joseph y Jacob era el papá, pero Joseph era el rey de Misraim. El reinado es importante. Moshe mismo respetó al Paró. Hemos estudiado que Moshe medía como 7 metros de alto. El Paró medía 1,5 metros. Y aún así, Moshe no lo pisó y se llevó a Israel. Moshe fue y le pedía permiso para ver si podía sacar a Israel. Tremendo. Respetaba el reinado. Y acá tenemos la tercera prueba, Eliyahu con Acán. Finalmente, Maseje Davot, Mishnah 3, perdón, capítulo 3, Mishnah 2, enseña que debemos orar por el gobierno, porque sin la disciplina del gobierno todos nos devoraríamos unos a otros, ¿sí? Y el comentario dice que de hecho desestabilizar un gobierno tiene el potencial de crear la anarquía y el caos absoluto que desintegre la sociedad, ¿sí? Por otro lado, es poco probable, cierra con esto, que si hubiese matado al rey Acab y a Jezabel, sus reemplazos fueran mejores que ellos. Entonces hay que pensar de una manera. A veces nos gusta el que es gobernante, pero pensemos que el que sigue puede ser peor, ¿sí? Y con esto, pues, cerramos por hoy, Baruch Hashem, ¿sí? Agradezco por quedarse unos minutos más. Cerramos capítulo 18. La semana entrante iniciamos 19. Vienen cosas también impresionantes. Allí lo que nos va a mencionar sobre Eliyahu en el monte Sinaí. O con eso, Eliyahu fue al monte Sinaí también y allí tuvo unas experiencias bravas. Las mencionadas en el próximo capítulo, así que la invitación para todos, amigos, amigas, es a que nos vemos el próximo martes, hasta ahora por este mismo canal. Y a todos una feliz noche, Laila Tov Lekulam.